Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora quise titular este video, El mundo se apresura para desaparecerse. Y esto viene de este versículo aquí en 4 Esdras 4 y 26. Y quise titular el video de esta manera porque, como estamos viendo, en esta gran aceleración de estos últimos tiempos en que estamos viendo, estamos viendo todo manifestándose rápidamente. Las cosas mucho siendo revelado y exponido, de las atrocidades y asquerosidades de cómo se corre este mundo bajo el reinato de Esaú Edom y la escala en cual estas maldades se cometen en la tierra, en las alturas del reinato, de Esaú, y como junto con todo esto, lo que se ve en la gente, es confusión, gran confusión, la gente está básicamente en un espíritu demoralizado, teniendo que continuar con vida como regular, yendo al trabajo, pagando biles, luchando y haciendo esfuerzo para soportarse a ellos mismos y a sus familias y todo esto y lo otro, mientras están siendo estafados, con impuestos y taxes y fraude y todo tipo de injusticia y maldad, mientras están descubriendo por primera vez de cómo verdaderamente de lo que hacen sus líderes y sus élites detrás de las escenas, y sin consecuencia ahora que todo está siendo revelado, es algo que está trayendo mucha confusión, mucha frustración, mucha pérdida de esperanza, pero también mucha indiferencia, en la gente, en esta demoralización, en este ritual de demoralización, porque la gente ve que todo se está empeorando, todo se está acelerando, pero que están perdiendo esperanza, pero esto es algo que pues el Señor Él mismo ha cegado en los ojos de esta gente, la esperanza que viene, porque esa esperanza básicamente viene solo para la elección, en este lado. Y entonces, con eso vamos a comenzar aquí en 4 veces 4 y 26. Dice: entonces me respondió y dijo, cuanto más busques, más te maravillarás. Y este es el ángel, hablando con el profeta Esdras, de lo que se iba a ver en los últimos tiempos, las señales y las profecías, y básicamente también dándole consolación, según el estado de Israel, los verdaderos israelitas, bajo y en este caso, totalmente perdidos, y desviados del camino, y algo que vemos hasta este día, pero algo que entendemos con claridad, porque pues en estos tiempos, pues ese nivel de entendimiento no habrá tiempo para derramarse sobre los espíritus de los profetas, Dice: cuanto más busques, más te maravillarás, porque el mundo se apresura a desaparecer. Y no el entero planeta, como comúnmente enseñan los cristianos, sino que la época y la era, y el reinato en estos últimos tiempos, según la profecía, y como también en 4 Esdras 6 y 9 leemos, el tiempo y reino y gobernancia global del impío, de Esaú Edom, el alto proclamador hombre blanco, empezando con sus élites, con las áncoras chicas,
y como estamos viendo, es más y más confirmado con todo esto de Epstein, man. All right. Dice, y no puede comprender las cosas que están prometidas a los justos. All right. El mundo no puede comprender las cosas que están prometidas a los justos en el tiempo venidero. Yeah, man. Todos fuera el remanente, man, de la nación de Israel. El verdadero nación de Israel. Los llamados morenos, latinos, indios, indígenas y esparcidos. Todos fuera el remanente. All right, y la elección. Okay, cuales han sido profetizados ser despertados por el Señor en los últimos tiempos, man, para regresar a Él en verdad, para obtener estas mismas promesas. Okay, el mundo no va a entender esto, man. No va a entender estos misterios, man, del fin. All right? No van a entender lo que señala para el remanente, man. Porque estas cosas solo han sido prometidas, all right, al pueblo sagrado del Señor, man. En mayoría, en el mundo, esperan que el Señor viene para salvar a cualquier que clame en el nombre de Jesús, man. Pero eso no es cierto. Eso no es bíblico. All right, el Señor viene para salvar su gente, empezando con su remanente, man, empezando con la elección, y establecer su reino sobre la tierra. All right. Por en orden para hacer eso, primero, como el Señor Él mismo nos ha dicho, all right, en Mateo 24, tienen que venir todas estas cosas, man. Se tienen que cumplir las profecías, man. All right. Las señales. Las cosas se tienen que empeorar, como las estamos viendo, empeorándose en la tierra. All right. Incluso se tiene que exponer el hombre de pecado, man. El hombre de perdición, Esaú. Y es lo que estamos viendo ahorita con todo esto de Epstein, man. All right. El vómito vergonzoso sobre su gloria. All right. Y tan rápido que está ocurriendo todo esto, al mismo tiempo con varias otras cosas, es todo lo que se empuja y lo que se ve. Pero para los entendidos, man, all right, para nosotros que el Señor ha levantado, man, esto viene con gran gozo, okay, porque es señal de lo que vendrá bien pronto después de que se ha destruido el imperio de Esaú, man, siendo las promesas que el Señor ha prometido hacia su elección, man. All right? Salvación, redención, perfección, all right? Vida eterna, paz, justicia, all right? Nuevos cuerpos, poder, all right? Y como leemos, man, nuevos cielos y nueva tierra, man. El gran refrescación del planeta, en donde se acabará el sufrimiento bajo el reinato de cáncer y de muerte de Esaú. No puede comprender, dice, el mundo no puede comprender las cosas que están prometidas a los justos en el tiempo venidero, porque este mundo está lleno de injusticia y debilidades. Esto es lo que totalmente cubre el mundo, all right, el entero planeta, man, en las mentes de la gente en estos últimos tiempos, man. All right. Todo es veneno, man. En la comida, en el aire, en el agua, en las bestias, en las mentes de la gente, en la cultura, la polución, la degeneración, la maldad, el pecado, ha llenado hasta el sumo, man. Y tiene que venir juicio, tiene que venir algo que acabará con todo esto, porque como estamos viendo, man, parte de lo que deja a la gente demoralizada es la falta de consecuencia y justicia de estos diablos, man, elitas, y todos bajos ellos que participan, en estos rituales y en estas maldades. Es una demoralización y frustración que concluye en las mentes de esta gente
en forma de pérdida de esperanza, en forma de concluir que pues así es este mundo y no hay nada que nadie puede hacer para mejorarlo o para escaparlo o para traer recompensa y justicia. Pero el Señor ha dicho, venganza es de Él, man. Él traerá la justicia, Él traerá las consecuencias del castigo para el mundo y para los que estamos viendo siendo exponidos, man. Y esto es lo que esperamos y lo que tenemos y en lo que tenemos fe, junto con lo que vendrá después, man. Después de que tendremos que aguantar tiempos difíciles, llenos de tribulación, pero también de rescate y milagro, right? Siendo que las promesas, man, el reino. Por esta razón el Señor dijo que el que aguante hasta el fin, él mismo será salvo. Right? Dice, pero en cuanto a las cosas sobre las que me preguntas, te diré, porque el mal ha sido sembrado, pero su destrucción aún no ha llegado. Right? Porque al fin del día todo esto es parte de la voluntad del Señor, es su película, man. Right? El mal fue sembrado desde el principio, desde el jardín. Right? En Adán, el hombre. Right? Regresando para atrás al jardín, man. Right? Todo esto el Señor lo hizo precisamente para que se cumpla de esta manera, man. Para enseñarnos una gran lección divina, man. De nuevo, es lo que estamos viendo en el mundo es básicamente el resultado de ser totalmente contra el Señor en todo. Right? Y pronto vendrá la consecuencia por vivir de tal manera, right? Para establecer en el mundo, right, esa lección de que en vivir justamente, right, en la luz del Señor, okay, de ahí solo puede ver prosperidad y armonía y paz en orden, porque pues como entendemos, right, va a haber orden y rango en el reino, right? El Señor y su gente, right, reinando, empezando con la elección y las naciones como sujetos, y esclavos por un tiempo, periodo de 1000 años, y Esaú hasta mero bajo, man, right? Siendo eliminado después de sus 1000 años de cautiverio. Pero en todo, después de un tiempo, aprenderán las naciones, como leemos en Isaías el 2 capítulo, man. Right. Aprenderán de nosotros, serán enseñados de nosotros y serán castigados cuando se desvíen, porque pues no van a ser perfectos como nosotros, con las leyes programadas en nuestros espíritus, como se nos fue prometido por el Señor. Pero el mundo y la gente del mundo, man, entenderán el orden del Señor, man. Right? Porque van a ver que es el camino que guía hacia la vida, hacia entendimiento, hacia sabiduría, hacia paz, hacia armonía. Right? Y entenderán también porque tendrán el ejemplo en Esaú y su imperio conocido como Babilonia, América, de lo que viene para tales se atentan a rebelarse contra el Señor. Y la consecuencia. Right, dice, si pues lo que ha sido sembrado no es trastornado, y si el lugar donde se siembra el mal no desaparece, entonces no podrá venir lo que ha sido sembrado con el bien. Como nos dijo nuestro Señor, man, estas cosas tienen que venir, pero aún no es el fin. Right? Right? Sabiendo que el mal ha sido sembrado desde el jardín, okay, alright, pecado, rebelión,
maldad, tiene que ser sabiendo que ha sido sembrado y que está en la tierra, alright, en la carne de cada uno de nosotros, man. Alright. Y la fuente de cual igualmente reina hasta este día en el cumplimiento de profecía bíblica, man, hablando de Saúl, alright, porque pues él es la serpiente regresando, alright. Sabemos también que tiene que ser trastornado, man. Tiene que ser eliminado. Y es lo que estamos viendo ahorita, man, el proceso guiando hacia ese día, cuando el Señor lo destruye con el resplandor de su venida. Y lo que estamos viendo ahorita es que está siendo destruido espiritualmente por su palabra, man. Por esta razón todo se está acelerando. Como Él nos dijo que Él iba a cortar los días por causa de su elección, man. Y si el lugar donde se siembra el mal no desaparece, ¿okay? Porque de nuevo la capital del imperio global de Saúl es América, man. Y va a ser desaparecido, va a ser destruido y totalmente derretido en fuego nuclear, man. Entonces no podrá venir lo que ha sido sembrado con el bien, right? Porque lo que vendrá después, right? Después de que el Señor regrese, después de que destruye a América, después de que ponga en sujeción y esclavización los élites y las naciones y establezca su reino sobre la tierra, lo bueno que vendrá de ahí, pues, como mencioné, man, será el establecimiento del reino, right? La gran limpieza del mundo, right? De todo el mal que se ha hecho aquí, como leemos, man, parte de las primeras obras que pondremos a estos nuevos esclavos a hacer es limpiar, entregar los cuerpos muertos, y deshacer de los monumentos, man, de los altares, de los ídolos, va a tener que haber una gran limpieza en la tierra. Cuando peguen los misiles y ocurra ese enorme terremoto, man, eso va a causar mucha destrucción, pero va a ser una gran obra, man, hacer la limpieza y construir el reino justo, alright. Pero uno en cual nos disfrutaremos, porque pues, como está escrito, man, disfrutaremos de el recompensarles a los enemigos del Señor por lo que cometieron contra su sagrada nación, man. Alright. Y pues, ese periodo, ese primer dominio, man, mucho va a ocurrir, man, pero cosas buenas, man, y no malas. Alright, para los que tienen el entendimiento. Vamos de aquí a brincar a Romanos 11:7. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Alright, ¿y qué es lo que busca nuestra gente, man? Entendimiento. Las respuestas de las gran preguntas de esta vida, man. Los misterios. Alright, los dichos oscuros y ocultos. Las respuestas. Alright. Pero no lo han alcanzado, man. Pero los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como leemos, man, en el mundo tendremos tribulación, sí, pero en el Señor tenemos paz. Porque en el Señor tenemos entendimiento de por qué es que estamos sufriendo. ¿Por qué es que el mundo es tan oscuro, tan malo? ¿Por qué es que los que reinan en este día son tan malos, son tan impíos, son tan diabólicos, tan satánicos? La realidad de lo que se ha descubierto en estos últimos tiempos es demasiado para la mayoría de la gente entender y luchan con todo esto porque es algo que demoraliza al espíritu. Pero es porque en realidad no tienen el nivel de fe para entender de que, como acabamos de leer, man, es algo que el Señor sembró en la tierra, que Él eliminará con su regreso,
y lo reemplazará con lo opuesto, cuál es lo bueno, lo santo, lo puro, su reino, ¿ok? Con su gente reinando bajo y al lado de él, ¿no? En linda, armoniosa perfección y gloria y justicia por eternidad. Y viene bien pronto. Viene bien pronto, pero este regalo de fue de nuevo solo se les fue dado a los pocos, ¿no? Y los demás fueron endurecidos, cegados, junto e incluso con la enteridad del mundo. Como está escrito, el Señor les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Right. Vamos de aquí a brincar a Mateos 13 y 13. Aquí leer esto bien breve. Mateo 24 y 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días están siendo acortados. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué es que todos están peorando? Y tan rápido. Es para que junto con esto también se acelere la venida del Señor. Que es una cosa buena, pero cosa que la gente no puede aceptar. Porque no está siendo acortado los días por su causa, sino que por la causa de quién, los escogidos, man. La elección. Y por esta razón nos llena nosotros con gozo y alegría y esperanza y fe y confianza, porque tenemos gran chance de ser parte de esa elección si es que aguantamos hasta el fin en sinceridad y en verdad y en humildad, en el temor del Señor, y no haciendo y continuando este trabajo, alright, a lo mejor de nuestra habilidad. ¿Cuál es la que quise? Mateo 13, ya, 13 y 3. 13 y 13. Yep. Alright, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Palabras de nuestro Señor. You know, para el mundo, incluso y especialmente para 2/3 de nuestra gente, man, estas cosas no resuenan en sus espíritus, man. Se suenan como parábolas, como misterios, como mitologías, como mitos, como leyendas, como, aunque digan que son creyentes en el Señor y de su palabra y todo esto y lo otro, man, porque no se les fue puesto en sus espíritus desde antes de la creación y fundación del mundo, como se les fueron puestos en los espíritus de la elección, man. Por esta razón resuena con nosotros, man, mezclado con fe, la misma fe que el Señor nos dio como regalo en nuestros espíritus, man, junto con su nombre y el nombre de su Hijo y este entendimiento, de manera que cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y lo sanen, porque se tiene que cumplir la profecía de los 2/3, ¿no? Alright. No lo van a recibir, no lo van a entender. El Señor los ha cegado por sus rebeliones, alright, en el cumplimiento de su palabra. Pero todo está bien, man, porque el balance es que cuando el Señor establezca su reino, después del periodo de humillación que sentirán los 2/3 cuando regresen como nuevas criaturas y bebés de hijos y hijas de la elección, man, serán perfectos y entenderán, tendrán las leyes programadas en sus espíritus. Todo Israel será salvo, como ha sido escrito y prometido por el Señor, y habrá armonía en rango y en perfección en paraíso, man. Ok, vamos a brincar de aquí y concluir en Eclesiástico 3 y 17.
Empezar en 17, vamos a ir hasta 23, 24. Ya. Es la que dice, hijo mío, realiza tus tareas con mansedumbre. Okay, tus negocios, man. Tu día en día, man. Sí, trabajamos para soportarnos nosotros y nuestras familias. Pagamos nuestros biles, pagamos nuestros taxes, nuestros impuestos. No defraudamos a nadie. No estafamos a nadie. ¿Ok? Y lo hacemos con mansedumbre. Es nuestro requerido. Pero en el caso de los cuales han sido llamados por el Señor, okay, la prioridad sobre hasta todo esto es que el trabajo del Señor, el ministerio, leer, estudiar, enseñar, salir, profetizar, apacentar a las ovejas, mantenernos educados de lo que está ocurriendo en el mundo, filtrando todo por las escrituras para poder profetizar y dar la advertencia y entender lo que está pasando en el mundo y de qué cerca está el regreso de nuestro Señor, guardando las leyes a lo mejor de nuestra habilidad, viviendo en humildad en el temor del Señor. Así serás amado por aquel que es aprobado. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Porque como hemos visto en Israel con estos otros campos, el orgullo está a niveles nunca vistos. ¿Junto con qué? Las falsas doctrinas. Right? Las vanas opiniones. Ciertos siendo vendidos. Siendo agentes, actuando como agentes de Esaú, espías, vendidos, apóstatas. Y pues como leemos también, tales caerán. Right. No dejes que el entendimiento te infleme. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Y hallarás gracia ante el Señor. Esta es la fórmula que asegurará que tú y tu familia obtendrán gracia, misericordia, ayuda, perdón, guianza, alimentación y rescate y salvación del Señor. Muchos están en altos cargos y son renombrados. Right. Pero los misterios se revelan a los mansos. Vemos en Israel, ciertos que se han jactado, que se han establecido en este mundo como autoridades y se ve el orgullo y lo que viene con tomar la bolsa de Esaú en sus organizaciones, pudiendo invertir tanto dinero en todo tipo de cosa mundana que no tiene provecho. Pero en tales no se ve la revelación de los misterios del Señor, de profecía y de lo espiritual. Dice, porque grande es el poder del Señor y es honrado por los humildes. Aunque no busques cosas que sean demasiado difíciles para ti. Esto es un balance. Sí, somos comandados a leer, estudiar, alright. Pero igualmente hay un balance, Hay un balance. Dice, ni investigues lo que está más allá de tus fuerzas. Y lo que se ve en Israel comúnmente, en ciertos que nomás por las razones equivocadas, buscan ser elevados en su entendimiento sobre todos los demás, es que eventualmente ¿cuál es la palabra? Esa ambición mal guiada causa que se desvíen en la palabra y la santa doctrina y son más dispuestos a creer mentiras y fábulas y introducirlas en sus enseñanzas, desviando a las ovejas y en tanto recibiendo graves consecuencias. Alright. Dice, pero lo que se te ha mandado, medítalo con reverencia, porque no es necesario que veas con tus ojos las cosas que están en secreto. Y en todo también le oramos al Señor en paciencia, por sabiduría, por entendimiento. Y en su tiempo, te la dará. Y cada hermano tiene testimonio,
ok, de siendo aumentados en el espíritu, siendo aumentados en entendimiento, en sabiduría, en palabra, en ciencia, en el tiempo aprobado, no en inmediato, sino con paciencia y prueba, alright, y balance. Dice, no seas curioso en asuntos innecesarios, porque se te muestran más cosas de las que los hombres comprenden. Nunca se te debería de escapar esto de tu mente. Alright. Aunque en la carne sientas la tentación de comparar tú al nivel en que tú estás con hombres que han venido antes de ti o que tal vez vinieron al mismo tiempo y que han recibido su porción del Señor. En todo, reprende a Satanás y entiende de que se te ha sido revelado a ti por el Señor infinitamente más de lo que la gran mayoría del mundo entiende. Y es pesado. Medítalo con reverencia, man. Y dale al Señor su gloria y su alabanza en gracias continuamente, man, por la misericordia que te extendió. Alright. Por el Espíritu. Dice, porque muchos son engañados por su propia vanidad y una mala sospecha ha pervertido su juicio. Y esto lo vemos en Israel ahorita, man. Cada semana hay nuevas falsas doctrinas saliendo de estos grupos mayores, man. Sea IUIC o ISUPK o Genesis o IOG o HOI, lo que sea. Y más para los cuales han sido levantados. Es obvio y evidente que el Señor está morando con la gran piedra de molino, man. Y con solo continuar en el camino, en la doctrina, tenemos gran chance, man. Pero esto es algo que estuve meditando, man. Ojalá fue edificante. En el comienzo del video, tuve un poco de dificultad poner en palabra, lo que estuvo en mi espíritu. Pero ojalá por medio de las enseñanzas de las escrituras, man, y el espíritu fueron edificados, dando toda la gloria, honra y alabanza de Yahweh Shem Yahushua. Doy los honores a los apóstoles del Gran Pedro Molino. Saludos a ustedes, hermanos sinceros, pocas hermanas sinceras. Shalom.